Hoy nos acompaña el doctor Carlos, Carlos Jaime Velázquez, es reumatólogo. Él es médico de la Universidad UPB, especialista y profesor de la UPB. Hoy nos acompaña con el tema de enfoque del paciente con enfermedad articular. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos este espacio y todo su conocimiento. Muchas gracias, Blanca. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, perfecto. Gracias, Blanca, por la invitación. Agradezco al programa de dolor de la Universidad CES por la invitación. Para nosotros es un placer tener a sus fellows en la rotación de reumatología porque es un aprendizaje de doble vía. La idea es tratar de darles un enfoque práctico desde el punto de vista de reumatología del paciente con enfermedad articular, tratando de hacerlo con una aproximación clínica paso a paso. La idea es, en primer lugar, hablar de por qué es importante hablar de dolor musculoesquelético. Lo otro, en ese ejercicio de paso a paso, es tratar de identificar clínicamente el compromiso articular y una vez descartado este, hacer un abordaje basado en el número de articulaciones comprometidas si el paciente obviamente tiene una enfermedad articular. Y lo otro es mostrarles la importancia de una revisión por sistemas de la cabeza a los pies que prácticamente se cumple el axioma que nos enseñaron a todos en medicina de que con una buena anamnesis, un examen físico, es posible hacer muchos diagnósticos. Eso en reumatología se cumple en gran medida. Y finalmente, mostrarles algunos escenarios clínicos, sobre todo de qué exámenes solicitar, como de una manera racional y finalmente sacar unas conclusiones. ¿Por qué es importante hablar de dolor osteomuscular o dolor articular o periarticular? Esa es una estadística de la OMS, donde 1.7 billones de personas en el mundo tienen condiciones musculoesqueléticas. Es el principal factor que contribuye a la discapacidad en general, obviamente explicado por la limitación de la movilidad y la destreza, y que obliga esta discapacidad a un retiro laboral temprano, a bajos niveles de bienestar y reducción de la habilidad para participar en la sociedad. Y dado pues la inversión de la pirámide poblacional, pues va a haber un incremento de estas condiciones con marcada limitación funcional. Esto también es importante decir que en general, en los ámbitos, sobre todo de medicina general, 30% de los motivos de consulta son por dolor musculoesquelético. Y también importancia en el impacto en la calidad de vida de muchas de nuestras enfermedades inflamatorias autoinmunes, pero hablar especialmente de la artritis reumatoide, que puede tener una mortalidad similar a un linfoma Hodgkin estadio 4 o una enfermedad coronaria de 3 vasos, y la expectativa de vida de un paciente con artritis reumatoide es 10 años menor a un paciente que no tiene esta condición. Entonces, obviamente es el quehacer de ustedes y nosotros de dolor y reumatología, los pacientes que tienen dolor musculoesquelético, de ahí la importancia de hacer un enfoque clínico adecuado. Tal vez el primer paso que nos permite diferenciar y enfocar a los pacientes que tienen dolor articular, entre comillas, es descartar el compromiso periarticular. Si uno hace una proporción de qué causa a un paciente dolor musculoesquelético, aproximadamente un 70% de las causas son periarticulares y un 30% son articulares. Entonces, digamos, el primer ejercicio es tratar de descartar el compromiso periarticular, y nos une pues obviamente, y el síntoma más común en medicina es el dolor. Entonces hay dos tipos de dolor, el dolor de tipo mecánico y el dolor de tipo inflamatorio. Entonces recuerden que la relación con el ejercicio aumenta en el dolor mecánico, disminuye en el dolor inflamatorio, la mejora con el reposo el dolor mecánico y aumenta en el dolor de tipo inflamatorio, y la intensidad de la rigidez matinal. En el dolor mecánico, por ejemplo, en la artrosis es una rigidez de alta intensidad, pero es de corta duración, a diferencia de la artritis reumatoide, que hay una intensidad moderada. Aquí habría que, vale la pena hacer como dos precisiones. Digamos que hay enfermedades prototípicas en reumatología que dan rigidez matinal, síntoma difícil de interrogar, porque los pacientes confunden con parestesias, con debilidad muscular, pero uno podría definirlo como la imposibilidad de mover libremente una articulación luego de un periodo prolongado de reposo. Entonces, típicamente en reumatología hay tres entidades que dan rigidez: la artritis reumatoide, la polimialgia reumática y la espondiloartritis, que da rigidez axial. Y tal vez en la duración de la rigidez matinal, recuerden que es mayor a 30 minutos. Esto es importante porque en artritis reumatoide uno podría decir que hay dos tipos de rigideces.
Una que es de 30 minutos, que es el paciente que tiene una artritis indiferenciada, sin causa clara, que va a progresar a una artritis reumatoide, y ya un paciente que tiene una artritis reumatoide y tiene una rigidez mayor a 1 hora, va a tener una alta posibilidad de hacer una enfermedad erosiva. Entonces, digamos, el problema es que si uno pone el umbral de 1 hora en la rigidez matinal, en artritis reumatoide, hasta el 50% de los pacientes tienen rigidez matinal entre 30 a 60 minutos, y esto no haría posible la detección temprana de artritis reumatoide. Y en el dolor mecánico los síntomas sistémicos están ausentes, y es común en las enfermedades inflamatorias que estén presentes. Los pacientes que tienen mucha actividad inflamatoria, independientemente de la etiología, pueden tener fiebre de bajo grado, pueden tener síntomas constitucionales, pérdida de peso, dependiendo del grado de inflamación. Entonces, digamos que creo que ustedes están muy familiarizados con las etiologías de dolor mecánico y obviamente su diagnóstico y su tratamiento, pero creo que el desafío para todos es detectar este dolor inflamatorio, porque si se detecta de manera temprana, especialmente en artritis reumatoide, esto permite evitar el desarrollo de erosiones, o en una espondiloartritis, evitar la anquilosis de la columna vertebral a través de una detección temprana que eminentemente es clínica. Hay muchas estructuras periarticulares que generan dolor y se pueden confundir con el dolor articular. Uno es toda la parte de bursas y tendones. Recuerden que es un dolor de tipo mecánico que se reproduce con movimientos activos contra resistencia en general, y sobre todo el dolor es al inicio de los arcos de movimiento. La palpación profunda, la palpación detallada de las estructuras tendinosas o bursales permite el diagnóstico, y esto es importante sobre todo articulaciones profundas como cadera u hombro, donde si se comprometen tanto los movimientos activos como pasivos, el origen es articular. Lo otro que puede confundirse con un dolor periarticular es la parte muscular, pero recuerden que el síntoma cardinal cuando hay una miopatía es la debilidad muscular. Pueden los pacientes tener a veces mialgias, es raro que tengan rigidez, pero es obviamente la debilidad muscular, sobre todo en los casos de miopatías inflamatorias, es un dolor que es una rigidez, una debilidad muscular en cinturas escapular y pélvica y flexores del cuello. Entonces, una maniobra que pues que todo el mundo o el paciente cruza los brazos y de posición sentada sin apoyarse, se trata de incorporar. Si el paciente es incapaz de hacer esta maniobra, estamos ante una miopatía, que no solamente las causas son reumatológicas, sino los tóxicos, medicamentos, infecciones, alteraciones metabólicas como tiroidopatías o neoplasias pueden dar debilidad muscular. Entonces es crucial detectar esto, y sobre todo hay dos síntomas de alarma en las miopatías, que es tener disfagia o tener cefaloparesia. Si esto está presente, el riesgo de una neumopatía aspirativa es alta, y el paciente debe ser hospitalizado para identificar la causa, y si no es infecciosa, iniciar pronto bolos de glucocorticoides para evitar esta complicación. Lo otro es que también nos vemos enfrentados pues todos los días ustedes y nosotros a síndromes dolorosos regionales. Entonces digamos que esta es una división clínica. Si uno va, pues obviamente la importancia cardinal de los síntomas somáticos no dolorosos en fibromialgia, pero cuando hay dolor, pues se puede confundir con el síndrome miofacial. Entonces digamos que uno habla de puntos gatillo en el miofacial, puntos sensibles. Recuerda que cuando se hace la presión de 4 kilogramos, es decir, que se empalidezca la uña al palpar los puntos, estos son sensibles, pero en fibromialgia son simétricos, y el espasmo muscular y la maniobra de retirada están ausentes, a diferencia de los síndromes miofaciales que no son simétricos y presentan tanto espasmo muscular como maniobra de retirada. Entonces esto es uno de los, como el dolor de origen regional, que puede uno ayudarle estas claves clínicas a hacer como el diagnóstico diferencial. Otra estructura que puede doler son las entesis. Recuerden que las entesis son las uniones de los tendones a los huesos, y digamos que lo más frecuente y puede ser de manera concomitante o puede estar antes de las espondiloartritis. Recuerden que cuando uno divide de manera arbitraria las artropatías inflamatorias, las puede dividir en dos grupos: las artropatías no inflamatorias, siendo más frecuente la artrosis, y en segundo lugar, el segundo grupo, las artropatías inflamatorias. La primera es en frecuencia la artritis reumatoide, pero la segunda son las espondiloartritis, que es esta artropatía inflamatoria que compromete columna vertebral y articulaciones sacroiliacas. Entonces, aquí es muy importante, ustedes y nosotros vemos toda la vida y con mucha frecuencia dolor lumbar,
que aunque el dolor lumbar inflamatorio representa alrededor del 5% de las causas de dolor lumbar, es crítica su detección temprana. Recuerden ese dolor inflamatorio que ocurre en pacientes menores de 45 años, que es de más de 3 meses de evolución, de un comienzo insidioso que obliga a despertarse el paciente en la segunda mitad de la noche y que tiene rigidez axial. Entonces, esto con frecuencia va acompañado de entesitis. Miren todas las entesis que uno puede palpar en los hombros, en los epicóndilos, en los trocánteres, en las tuberosidades isquiáticas, polo superior e inferior de la rótula y la fascia plantar y el tendón de Aquiles. A veces puede haber dolor o edema y están presentes hasta en un 50% de las espondiloartritis. Entonces es muy importante detectar las entesis, no pensar que es una epicondilitis. Cuando son varios puntos hay que tener la sospecha de que el paciente no tenga una espondiloartritis. Otro que también puede doler y que se podría confundir con un dolor articular o musculoesquelético es el dolor óseo. Siempre el dolor óseo es un síntoma de alarma. El dolor óseo es de alta intensidad, es de predominio nocturno, tiene síntomas constitucionales y siempre hay que buscar una neoplasia o infección. Mieloma múltiple, recuerden siempre percutir las tibias y el esternón, las leucemias, anemia de células falciformes, metástasis, o infecciones como tuberculosis cuando compromete la columna vertebral, dan un dolor óseo de alta intensidad. Entonces, cuando es un dolor desproporcionado, siempre hay que ampliar el diagnóstico diferencial a etiología, sobre todo infecciosa o neoplásica. La otra estructura, aunque el dolor puede ser diferente, es cuando hay una neuropatía. Obviamente el dolor es más de tipo parestesias, disestesias, tiene una distribución anatómica regional o dermatomédica, se reproducen con maniobras, pero a veces los pacientes pueden tener un dolor difuso, con frecuencia confunden las parestesias con rigidez matinal y uno sospecha que puede dar una neuropatía compresiva cuando hay una rigidez desproporcionada sin anamnesis de síntomas inflamatorios y sin signos inflamatorios al examen físico. Y recuerde pues el concepto por todos conocidos de dolor referido por la inervación, que el dolor que puede tener el paciente, dolor en el hombro y por ejemplo ser origen en columna cervical o un dolor en cadera de origen lumbar. Entonces siempre hay que tener presente esto en el momento del diagnóstico diferencial. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que miren que en general, cuando hablamos de dolor articular, realmente la mayoría de las causas es periarticular. Una vez descartado esto, que miren que a través de examen físico y anamnesis cuidadosa, sobre todo tratando de identificar que no se vaya a pasar un dolor inflamatorio, todo esto puede representar un 70% de las causas. Y ya una vez uno descarta esto y está seguro que el paciente tiene dolor articular, entonces ese representa un 30%. Entonces, digamos que ya pasada esta parte, vamos a mirar, dependiendo del número de articulaciones que tenga el paciente, cómo podemos hacer un enfoque clínico racional. Entonces, según eso, lo primero es hacerlo tal vez en el número. Entonces, hablamos, digamos que hay dos excepciones a lo que conocemos de monoartritis, que es una articulación entre 2 a 4 oligoartritis o 5 más poliartritis. Digamos que las excepciones son la artritis infecciosa, que dado la alta morbimortalidad que tiene esta condición, cuando se comprometen más de 2 articulaciones, hablamos de una enfermedad poliarticular en artritis infecciosa, y la otra excepción es la artritis psoriásica. Digamos que cuando la artritis psoriásica compromete una articulación se llama oligoarticular. 1 a 5 es oligo, o sea, no existe el término monoartritis psoriásica, sino que oligo involucra una articulación y poliartritis 5 más. Entonces recuerden que de manera arbitraria uno podría dividir la monoartritis en aguda y en crónica. Menos de 3 meses y más de 3 meses, a veces siempre hay una confusión en esto de aguda o crónica porque se hace referencia al término de las 6 semanas, pero lo de las 6 semanas aplica es para poliartritis. Entonces siempre el axioma que siempre será válido, toda monoartritis aguda es infección hasta que se demuestre lo contrario, o artropatía por cristales. Entonces esto obliga a hacer el primer procedimiento que hay que hacer y que puede ser muy valioso, ser diagnóstico y tal vez pronóstico, es hacer una artrocentesis. Después de esto, ya si tenemos una monoartritis crónica más de 3 meses, en general las causas son más o infecciones oportunistas, tuberculosis, hongos. Aquí digamos que hay un abordaje diferente. Hay escuelas que primero hacen una resonancia magnética para mirar bien cuál es la estructura articular, si está comprometida la articulación o es un compromiso periarticular.
Y en caso de que sea una monoartritis crónica, digamos que el abordaje hay bajo rendimiento cuando uno hace una artrocentesis y había que interconsultar a ortopedia para hacer una biopsia sinovial para estudio tanto como microbiológico. Entonces este sería el abordaje inicial, digamos, de lo que es una monoartritis. Pues ese es un video, pero ustedes todos los días también hacen procedimientos y digamos que hay técnicas muy claras para hacer artrocentesis. Entonces, digamos que es una muestra que puede ser valiosa y puede ser en un único momento, y por eso es que cuando ustedes hagan una artrocentesis, cuando tengan un derrame articular, sobre todo en articulaciones grandes como rodilla, por ejemplo, el manejo de ese líquido sinovial y el examen macroscópico de ese líquido puede dar también como pistas clínicas. Entonces, miren que en general lo más importante es tener a la mano, cuando uno va a hacer una artrocentesis, pues esa muestra, como les digo, puede ser escasa y valiosa. Entonces uno debe tener por lo menos un tubo con heparina para citoquímico, con 1 centímetro de heparina, un tubo seco, en el cual eso evita que el líquido, si es muy inflamatorio, se forme un coágulo de fibrina que altere el recuento celular. Lo otro es que tiene una sospecha alta de infección, también debería uno tener disponible un frasco de hemocultivos porque eso aumenta el rendimiento diagnóstico de detección de las infecciones. Y también análisis de cristales, digamos que uno necesita solamente menos de 1 centímetro, pocas gotas, digamos que uno puede refrigerar entre 6 a 12 horas un líquido, y en reumatología pues tenemos el entrenamiento en cualquier institución para verlo con microscopía de luz, por lo menos identificar los cristales más grandes. Y lo otro siempre es hacer una glucometría para relacionar la glucosa del líquido, de la glucosa en sangre con la glucosa del líquido articular. Entonces, miren que hay mucha información, y también lo otro es el análisis macroscópico del líquido. Normalmente un líquido sinovial no es como agua de roca, uno puede leer los números y las rayitas de la jeringa a través de él, pero cuando es un líquido que uno no lo puede leer, es un líquido turbio. Siempre recuerden que también a veces hay otro error que, digamos que tener un líquido purulento no es igual a infección. El líquido purulento puede hablar de tener cristales porque hay un cúmulo de neutrófilos y pueden consumir también la glucosa. Entonces siempre ese líquido turbio, si ustedes extraen un líquido así, siempre valdrá la pena estudiarlo. Siempre será mejor tener un cultivo negativo en la mano que en una duda en la articulación. Y lo otro es el aspecto del líquido cuando es hemático, pues lo primero es pensar en traumas, también en sinovitis bionodular y pigmentaria, hemofilia o artropatía por cristales de hidroxiapatita. Entonces, miren que el aspecto y el estudio cuidadoso del líquido sinovial me permiten hacer un diagnóstico temprano. Ante la alta sospecha de infección, lo primero es mandarles una coloración de Gram para uno orientar el tratamiento antibiótico. Lo otro es ya cuando pasamos a la oligoartritis, que es, recuerden, tener 2 a 4 articulaciones comprometidas. Entonces digamos que la etiología más frecuente es la espondiloartritis, que es la espondiloartritis, recuerden que es el compromiso de columna vertebral, y esto generalmente cuando hay el compromiso articular es una oligoartritis que es asimétrica y que es de miembros inferiores. Ese es el patrón articular periférico más frecuente en las espondiloartritis. También otro de los signos que uno tiene que detectar tempranamente es la artritis gonocócica. La artritis gonocócica puede tener un compromiso mono u oligoarticular, y puede haber tenosinovitis, especialmente de las muñecas, y lesiones en piel, típicamente un patrón migratorio, lesiones en piel que pueden ser imperceptibles como micropápulas, pústulas, flictenas hemorrágicas. Entonces hay que examinar con mucho cuidado la piel. Y digamos que hacer el diagnóstico correcto de gonococo, que es tomar muestras sobre todo de secreción uretral o de cualquier secreción, digamos, en cavidades, y sembrarlas en medio de Taller-Martin que evita el crecimiento de la flora comensal, o si es en sitios estériles como la articulación, en agar chocolate para hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento de manera temprana. Y digamos que la otra enfermedad que es una oligoartritis típica, que es cuando hay artritis marcada de tobillos, tos, es pensar en sarcoidosis. Y cuando, digamos que después de descartar estas 3 grandes entidades, seguimos sin diagnóstico y persiste la oligoartritis, siempre hay que descartar artritis reumatoide. Aunque sabemos que es una enfermedad eminentemente poliarticular,
la puede empezar hasta en un 25% de los pacientes un compromiso oligoarticular y más raramente, menos del 5%, monoarticular. Entonces, digamos que esa sería la aproximación más de las etiologías más frecuentes en la perspectiva de la oligoartritis. Esto es como un paciente nuestro que tuvimos en la clínica bolivariana, un paciente que tenía una artritis de rodillas, una oligoartritis de rodillas, y mire la tenosinovitis marcada de la muñeca, y tenía aquí también una lesión en piel que era inespecífica. Siempre que tenemos este cuadro clínico, pensar en gonococo. Oh, sí. Tenemos ya finalmente tenemos cuando ya digamos el poliartritis que es 5 más articulaciones, entonces uno puede clasificarlas inicialmente según el tipo de evolución. Aguda es menos de 6 semanas, siempre la etiología de la poliartritis aguda siempre será infecciosa y es autolimitada. Todas las infecciones, hepatitis B, hepatitis C, HIV, también sífilis, y si hay fiebre, siempre pensar en chikungunya, dengue, o sobre todo cuando hay endocarditis, que hay una poliartritis con fiebre, con mucha inflamación articular y con poco dolor, y el paciente pues con muchos síntomas constitucionales. Ya cuando hablamos de poliartritis crónica, más de 6 semanas, entonces la etiología más frecuente de la artritis reumatoide, y también las enfermedades del tejido conectivo como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren o esclerosis sistémica dan poliartritis, pero digamos que lo más típico de estas enfermedades son, entre comillas, más ruidosas, más por el compromiso extraarticular. Por ejemplo, un lupus siempre habrá más compromiso de piel, de serosas, renal. Puede haber poliartritis, pero son más ruidosos, entre comillas, los síntomas extraarticulares. Y también las neoplasias, siempre que yo tengo una poliartritis refractaria de predominio en miembros inferiores con síntomas constitucionales, hay que considerar esta etiología. Y también las endocrinopatías, digamos que la diabetes, las alteraciones tiroideas, la hemocromatosis y el hiperparatiroidismo pueden ser causas de poliartritis. Entonces, digamos que eso lo vamos a ver más adelante, pero uno cuando considera, obviamente, un paciente con poliartritis, fuera de pedir el perfil de artritis reumatoide, en primera medida, también uno le podría incluir en los exámenes básicos la glucosa, la hemoglobina glicada, una TSH, una ferritina y una saturación de transferrina. Si esta está mayor de 45%, pensar en hemocromatosis, y un calcio sérico alto, pensar en hiperparatiroidismo. También hay causas más raras, las vasculitis asociadas a ANCAS pueden dar una poliartritis o una oligoartritis que no es erosiva, pero hay muchos síntomas sistémicos como compromiso del tracto respiratorio superior, inferior, pulmonar o renal, o las espondiloartritis, que es un compromiso que aunque el patrón típico es una oligoartritis de miembros inferiores, como ya lo dijimos, hasta un 20% de los pacientes puede tener una poliartritis. Entonces, siempre que tengan una poliartritis que no encuentran la causa, siempre preguntar por dolor lumbar inflamatorio. Aquí tenemos, pues esas eran unas fotos. Cuando yo era fellow de reumatología hace mucho tiempo, pues no había celular, era cámara fotográfica. Digamos que lo que quiero que observen acá es tratar de olvidar esa vieja semiología, de esas manos en cuello de cisne, botonera, todo este compromiso que es obviamente una anquilosis de todo el antepié en artritis reumatoide, y tal vez invitarlos a la nueva semiología de la artritis reumatoide, que es tener unas manos sanas sin deformidad, y tener más de 6 semanas. Inicialmente puede ser artralgias, a veces no hay artritis, pero que sean de tipo inflamatorio, pacientes que tengan compromiso de metacarpofalángicas con rigidez matinal, y esta maniobra es muy importante para hacer el diagnóstico temprano de artritis reumatoide, que se llama el test de compresión o el squeeze test, que es hacer una compresión de las articulaciones metacarpofalángicas. A veces hay otro signo de artritis sospechosa de artritis reumatoide, es que la paciente, por ejemplo, va a una misa y al dar la paz en la misa tiene dolor. Eso es un squeeze test modificado. Entonces, siempre que ustedes tengan esto tiene una especificidad tan alta como hacer una resonancia de manos para detectar sinovitis. Y lo mismo el squeeze test en las metatarsofalancas. Digamos que hay que tener cuidado cuando el paciente tiene hallux valgus, porque puede falsear la maniobra y uno haría la compresión en el resto de las metatarsofalancas. Hasta el 40% de los pacientes con AR, la enfermedad puede empezar en los pies,
Entonces es muy importante cuando hay sospecha de poliartritis, descalzar al paciente y hacer estas maniobras que permiten un diagnóstico temprano de la enfermedad. Y digamos que lo siguiente, hasta ahora, digamos que lo que llevamos es siempre descartar un compromiso periarticular, que hay bursas, tendones, músculos, nervios, huesos, entesis, que pueden llevar a tener, entre comillas, un dolor articular o periarticular, pero que realmente su etiología es extraarticular. Una vez descartado estas etiologías, que es la mayoría de los casos, pasar un compromiso articular y dependiendo del número de articulaciones y de la evolución de los síntomas, uno puede aproximarse a diagnósticos como específicos. Digamos que el siguiente paso, una vez yo ya tengo un paciente que tenga, por ejemplo, una enfermedad articular propiamente dicha, una revisión por sistemas que podríamos llamarla de la cabeza a los pies, pues digamos que confirma muchos diagnósticos y se aproxima en gran medida a una etiología específica. Entonces, por ejemplo, creo que es muy importante para ustedes tener en cuenta la parte de la arteritis temporal. Digamos que hay una etiología que es la vasculitis sistémica de grandes vasos más frecuente, que es tener una polimialgia reumática. Ya vamos a ver el cuadro clínico más adelante. Recuerde que son pacientes lo que llama la regla de los 50, tener más de 50 años y tener más de 50 de sedimentación, con rigidez en cintura escapular y pélvica y flexores del cuello. Entonces, de pronto, tratando de ver en su contexto, son estos pacientes mayores, adultos mayores, que se les han hecho múltiples intervenciones analgésicas de bloqueos y que ustedes detectan que tiene, por ejemplo, sinovitis en ambos hombros o en ambas caderas, que son refractarios, que tienen mucha postración, que les es imposible levantarse a veces en la mañana a hacer actividades de autocuidado. Digamos que siempre en estos casos pedir reactantes de fase aguda. Si estos están elevados, hay que pensar en polimialgia reumática, pero siempre que yo diagnostico una polimialgia reumática, debo preguntar estos síntomas de arteritis craneal. Pacientes que tengan hipersensibilidad del cuero cabelludo, claudicación mandibular por isquemia de los maceteros, dolor lingual o amaurosis, esto es una urgencia reumatológica. Si yo al paciente no lo hospitalizo y no le pongo bolos de metilprednisolona, los pacientes hacen amaurosis fugax y pueden perder la visión. Y el primer síntoma muchas veces es una polimialgia reumática. O pacientes que están hospitalizados, que tienen reactantes muy altos y tienen fiebre, se han descartado infecciones, neoplasias, también es importante pensar en esta entidad. Lo que ya hablamos, la importancia del dolor lumbar inflamatorio, la oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, digamos que hay que examinar detalladamente al paciente para tratar de ponerle, entre comillas, apellido a esa espondiloartritis. Ojo con la descamación en cuero cabelludo, retroauricular. Recuerden que la psoriasis no es como nos la enseñaron a nosotros, solo lesiones eritematodescamativas, placas en codos y en rodillas. Siempre mirar cuando hay mucha descamación en cuero cabelludo, retroauricular, mirar el ombligo, pliegue interglúteo, pliegues, porque ahí puede estar la psoriasis. También la hiperkeratosis, cuando haya hiperkeratosis palmoplantar habla de artritis reactiva. Entonces es muy importante uno detenerse en las espondiloartritis. Lo otro es que pues, ustedes son obviamente los expertos en todas estas maniobras para articulación sacroiliaca, pero digamos que cuando tienen un dolor lumbar inflamatorio es invitarlo a estas dos maniobras que son importantes como para apoyar el diagnóstico de una espondiloartritis. Recuerden la prueba de Chover modificado. En la espina ilíaca posterior inferior se traza una línea, se trazan 10 centímetros hacia arriba, se traza otra línea, el paciente está descalzo y hace una flexión anterior de la columna lumbar. Al hacer esa flexión, esta distancia debe aumentar con respecto a esta primera medición 5 centímetros. Si está disminuida, eso habla de una disminución de la flexión de la columna lumbar, aunque tiene muchos falsos positivos, pero en un contexto de dolor lumbar inflamatorio puede apoyar el diagnóstico de espondiloartritis. Lo otro es la flexión lateral. Esto es muy importante, como lo muestra la gráfica del paciente, pues normalmente el dedo más largo es el dedo medio, a ambos lados uno traza una línea basal, el paciente hace una inclinación lateral, traza otra línea y uno mide esas distancias. Está, digamos que en reposo, y lo máximo que el paciente se pueda inclinar hacia un lado, hacia el otro, uno saca un promedio de esa distancia que es pues, de excursión, y eso debe ser al menos el 10% de la talla. Entonces esta es una maniobra temprana que le permite a uno diagnosticar como compromiso de la columna lumbar por espondiloartritis. Lo otro es mirar con cuidado las uñas. Miren, esto es un paciente reciente en la consulta, que es un paciente de 80 años que consultó por una poliartritis.
tiene unos nódulos de Heberden, pero miren estas uñas, son uñas con manchas en gota de aceite, lo que hace, y tienen algunos hoyuelos, lo que configura el diagnóstico de una artritis psoriásica. También mirar la presencia de entesitis. Miren acá la dactilitis, también es muy artritis psoriásica. Cuando tienen una entesitis, también apoya, como lo dijimos, el diagnóstico de espondiloartritis. Digamos que continuando con esa revisión por sistemas cefalocaudal, pues digamos que la enfermedad multisistémica por excelencia es el lupus. Siempre mirar la parte de los pabellones auriculares y el cuero cabelludo. Ya vamos a ver algunas fotos. También hay un síntoma aquí importante de las espondiloartritis, que es la uveitis. La uveitis que puede preceder hasta en 10 años el diagnóstico de una espondiloartritis. Entonces, los pacientes con frecuencia que ya tienen este diagnóstico refieren que años o meses antes han tenido episodios de ojo rojo, fotofobia, epífora, disminución de la agudeza visual. Entonces, siempre hay que preguntar por síntomas oculares cuando sospecha una espondiloartritis. Con respecto a los síntomas respiratorios, las vasculitis asociadas a ANCAS, que recuerden que pueden dar una oligo o una poliartritis no erosiva, dan muchos síntomas respiratorios superior, sinusitis recurrentes, costras nasales, perforación del tabique, puede haber compromiso respiratorio también superior como síntomas frecuentes. Digamos que esto es con respecto a la sarcoidosis. Recuerden que la sarcoidosis aguda, que es el Lofgren, da eritema nodoso, da artritis de tobillos y puede dar lo que resalto acá, estas adenopatías periliares que se detectan en la placa de tórax. O también ya en los pacientes con lupus, si el paciente tiene una poliartritis, generalmente no es erosiva, generalmente compromete tanto articulaciones pequeñas como grandes, diferentes a la artritis reumatoide. Mirar esta implantación tardía del cuero cabelludo es muy sugestiva del lupus eritematoso sistémico. También el taponamiento folicular, son lesiones de lupus discoide. También las úlceras orales son importantes. En lupus son en paladar duro, pueden o no ser dolorosas, y cuando hay úlceras orales y genitales recurrentes, pensar en enfermedad de Behçet o en enfermedad de Crohn. La disfagia es un síntoma muy importante de reumatología porque es un signo de alarma. Como dijimos al principio, si hay cambios en la voz o regurgitación, pensar en miopatía es un signo de alarma, y enfermedades como esclerosis sistémica es al final de la deglución por compromiso del esfínter esofágico inferior. Lo otro es las miopatías inflamatorias. Entonces muchas veces son pacientes que tienen debilidad muscular, o ustedes se encuentran en los paraclínicos elevación de enzimas musculares como la CPK, mirar muy en cuidado en la piel, lo que se llama el eritema en heliotropo. También mirar lo que se llama el signo de la V del cuello, donde hay poiquilodermia, puede haber eritema. Lesiones, lo que llama el signo del chal, también puede dar descamación y eritema aquí en el dorso. Las pápulas o las pápulas de Gottron, que son estas lesiones que normalmente aquí son atróficas, pero son eritematosas descamativas en los nudillos, es orienta altamente en la presencia de una miopatía inflamatoria. Otra enfermedad que es la esclerosis sistémica, que generalmente el síntoma cardinal es el fenómeno de Raynaud. Yo creo que es muy importante cuando tenemos el anamnesis de todo paciente que tiene dolor musculoesquelético, el fenómeno de Raynaud puede ser un síntoma cardinal. Recuerden que uno, para diagnosticar fenómeno de Raynaud, tiene como 3 preguntas de tamización. Pregunta si los dedos son inusualmente sensibles al frío, si esto es afirmativo, es decir, si cambian de color con el frío, y si esta pregunta, la respuesta es afirmativa, ¿de qué color se ponen? El Raynaud típico es bifásico con eritema y palidez, y cianosis, pero la palidez puede ser suficiente. Aquí es una paciente con esclerosis sistémica que tiene lo que llaman las facies en máscara, disminución de la apertura oral, y tal vez un signo importante que se llaman los puffy fingers, que es el edema difuso de los dedos. Entonces es un edema que no deja fobia, que se extiende más de los márgenes articulares. Siempre esto es un diagnóstico, un signo muy temprano de esclerosis sistémica o de una enfermedad mixta del tejido conectivo. Lo otro es la presencia de telangiectasias que se pueden ver en labio inferior, en palmas. Eso es muy sugestivo de esclerosis sistémica. También continuando, también otro síntoma que es importante fuera del Raynaud, son los síntomas secos. Los pacientes que tienen ojo seco, necesidad de lágrimas artificiales, boca seca o sequedad de varias mucosas por más de 3 meses, esta enfermedad da mucho compromiso osteoarticular, puede dar artritis. Entonces estar pendientes de eso porque puede dar un síndrome de Sjögren. Ya vamos a ver qué ayudas diagnósticas básicas se pueden pedir para hacer el diagnóstico.
El dolor pleurítico, que ese dolor que ocurre con la tos sin expiración profunda y que dura más de 24 horas, pensar en lupus eritematoso sistémico como una etiología importante, y también cuando el paciente tiene un compromiso multisistémico, entre ellos el articular, pero si hay disnea y tos, con frecuencia las enfermedades autoinmunes comprometen el intersticio pulmonar. Entonces, si el paciente tiene crépitos en velcro, debe ser remitido. Hay muchas etiologías del tejido conectivo y el intersticio pulmonar es importante la detección porque es un compromiso que puede ser irreversible con fibrosis. También en Sjögren, fuera de los síntomas secos, es importante la parotiomegalia, que generalmente es renitente, es bilateral. Si ustedes la ven pétrea o unilateral, pensar en un linfoma. Continuando con la revisión por sistemas, el dolor abdominal, pacientes ya, etiologías más raras como vasculitis de grandes vasos que dan angina mesentérica o la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis de mediano vaso. La diarrea es muy importante, sobre todo en las espondiloartritis, porque si tienen diarrea, dolor abdominal o hematoquesia, pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal como lo más frecuente. Los síntomas geniturinarios como la orina espumosa o la nicturia, por alteración de la concentración de la orina y por proteinuria, pues lupus hay que descartarlo. Y dolor testicular, que generalmente cuando hay fiebre, mialgias en pantorrillas y dolor testicular, pensar en poliarteritis nodosa. Entonces, digamos que aquí el mensaje es que miren que si uno hace una revisión por sistemas cuidadosa, y fuera de si el compromiso cardinal o no fue el compromiso articular, se pueden aproximar mucho a diagnósticos específicos. Y digamos que un cuarto paso son qué exámenes solicitar. Creo que esto es muy importante porque a veces, digamos que es hacer una solicitud muy racional de las ayudas diagnósticas, sobre todo en el contexto de ustedes que de pronto descartaron lo más frecuente, que es el dolor de origen mecánico. Cuando hay un dolor inflamatorio, uno cómo lo puede enfocar. Pues lo primero es que, digamos que el hemograma es más que leucocitosis y obviamente acompañado de los reactantes de fase aguda. Digamos que hay claves ya en etiologías más sistémicas. Por ejemplo, si yo tengo caída acelerada de la hemoglobina y tengo macrocitosis, eso me puede hablar de una hemólisis que es frecuente en lupus eritematoso sistémico. Si hay un compromiso de descenso rápido de la hemoglobina, aunque el paciente no tenga hemoptisis, hemorragia alveolar, que es una catástrofe con una mortalidad mayor del 50%, y las anemias de enfermedades crónicas como artritis reumatoide son en general anemias normocíticas normocrómicas. La ferritina puede estar elevada porque es un reactante de fase aguda, por eso la importancia de siempre que ustedes pidan ferritina, pedir un hierro sérico y una saturación de transferrina, porque eso les dice realmente si hay ferropenia o no. También el déficit de vitamina B12 que puede dar parestesias, etcétera. La leucopenia también es un signo en el hemograma muy importante que puede hablar sobre todo especialmente de lupus o toxicidad medicamentosa. La trombocitopenia también es importante descartarla, siempre verificarla con recuento de plaquetas y tratadas, porque al tomar la muestra normalmente con ETA puede dar una pseudotrombocitopenia. El lupus puede dar trombocitopenia, principalmente como una de las etiologías importantes, digamos, ambulatorias. La linfopenia es muy frecuente en lupus. Eosinofilia, les puede hablar de vasculitis, y van a ver que con frecuencia en pacientes con enfermedades inflamatorias hay monocitosis, que es un hallazgo pues inespecífico, pero que es muy común para que no haya confusión. Lo otro es que también, miren que estamos partiendo de una química sanguínea básica. Elevaciones discretas de la creatinina pueden reflejar una pérdida de la función renal entre un 30 y 50%, elevaciones tan sutiles de 0.3 miligramos por decilitro. También las transaminasas, que les hablan de compromiso hepatocelular. También el citoquímico urina, si hay una densidad urinaria baja. Si ustedes empiezan a ver que muchas veces uno confunde cuando hay hematuria, proteinuria y cilindros, pero ya hay bacterias, se piensa que es una infección urinaria, pero si hay cilindros, el glomérulo es la estructura anatómica comprometida y eso puede ser grave y requiere un estudio pues más especializado. También recuerde que cuando el paciente llega con enzimas hepáticas elevadas, las transaminasas también son enzimas musculares. Si hay debilidad muscular, valdría la pena pedir las otras enzimas como la CPK, la deshidrogenasa láctica y la aldolasa. Lo otro también es que esto es importante, siempre que ustedes detecten, ojalá el escenario ideal, que es una artralgia de tipo inflamatorio mayor a 6 semanas con esquistes positivo, pues creo que es mandatorio pedir ambos anticuerpos,
tanto el factor reumatoide como el anticuerpos anticitrulina, porque son fuera de que son marcadores diagnósticos de la enfermedad, pueden ser marcadores pronósticos. El artritis reumatoide en los primeros 6 meses, el factor reumatoide puede estar negativo, por eso siempre es importante pedir ambos. El factor reumatoide es muy sensible, pero es poco específico. El anti-CCP sí es muy específico. Entonces, siempre que ustedes tengan una sospecha de artritis reumatoide, siempre pedir esto, y también los reactantes de fase aguda, que aunque en los primeros 6 meses pueden estar normales, pero a veces la anamnesis de un paciente con dolor de tipo inflamatorio mecánico es muy frecuente tener síntomas mixtos, pero cuando una PCR está elevada, siempre hay que mirar que hay algo inflamatorio y ya preguntar si, y si ustedes hacen un diagnóstico temprano de artritis reumatoide, digamos que una ventana de oportunidad, si se hace un diagnóstico en los primeros 6 meses, pueden evitarse las erosiones a través del inicio de medicamentos modificadores de la enfermedad. Lo otro es los anticuerpos antinucleares o anticelulares, porque realmente el nombre correcto es anticelulares porque pueden estar dirigidos a estructuras diferentes al núcleo. Digamos que a veces hay un uso, digamos, inadecuado de los ANAS, en el sentido en que los ANAS no son exámenes de tamización de enfermedad autoinmune. O sea, siempre que ustedes tengan un paciente, por ejemplo, con dolor articular o artralgias, si piden solamente los ANAS por esa consideración, puede ser el valor predictivo positivo solo es del 11%, o sea, tiene un 89% de posibilidades de equivocarse. Si, digamos, la probabilidad pretest le aumenta a uno, si un paciente que tenga fuera de eso fotosensibilidad, tiene leucopenia, miren que puede aumentar la probabilidad hasta un 42% de que esos ANAS les ayuden, y obviamente si hay un compromiso más multisistémico, aumenta la probabilidad pretest. Pero digamos que los ANAS hay que pedirlos en una probabilidad pretest moderada o alta de alguna enfermedad, porque si no, en la mayoría de los escenarios confunden. Yo siempre le digo a los fellows que, aunque yo soy reumatólogo, el examen que menos pido son unos ANAS, desenredo ANAS, pero que yo pida anticuerpos es poco frecuente. ¿Qué escenarios, digamos, son como típicos para ustedes pedir a ANAS? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un compromiso multisistémico, si hay compromiso de piel, artritis, ustedes ven en ese hemograma que hay trombocitopenia o leucopenia, el paciente tiene dolor pleurítico, tiene proteinuria, orina espumosa, alopecia, pues un lupus es una alta probabilidad, y entonces los ANAS ahí ustedes les ayudarían a hacer el diagnóstico. Si hay síntomas secos por más de 3 meses, pues sobre todo cuando hay varias mucosas comprometidas, el Sjögren es una enfermedad que es frecuente, no es una enfermedad rara. Si tienen Raynaud o tienen Puffy Fingers, pues salen esclerosis sistémica o en enfermedad mixta del tejido conectivo, ahí se justifica pedir ANAS. De pronto es un escenario que no les va a tocar mucho, pero cuando el paciente tiene un compromiso pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, siempre el secreto está en las manos, mirar que no tenga úlceras digitales, que no tenga telangiectasias, que no tenga artritis, porque eso los orienta a etiología específica. Pero tal vez los primeros 3 escenarios pueden ser frecuentes y ahí sí se justifica pedir anticuerpos. Lo otro, ¿qué exámenes pedir? Entonces, en general, si ustedes tienen un lupus eritematoso sistémico, digamos que la puerta de entrada es pedir unos ANAS, y si tienen alto sospecha uno pide DNA, pide unos ENAS. Cuando decimos que son ENAS, son anti-RO, anti-LA, anti-SM y anti-RNP. El SM es muy específico de lupus. Si ustedes encuentran proteinuria en el citoquímico, pero un estudio de 24 horas, mira cómo está la función renal. El lupus es una enfermedad que consume complemento, y el hemograma para mirar si hay citopenias, y esto les ayuda a diagnosticar tempranamente un lupus. El síndrome de Sjögren, cuando el paciente tiene sequedad por más de 3 meses, uno pide un anti-RO. Si el anti-RO es positivo, eso es suficiente para hacer el diagnóstico de Sjögren. Puede dar factor reumatoide, incluso más frecuente que la artritis reumatoide, pero son pacientes anti-CCP negativos. Si tiene una sospecha de esclerosis sistémica, que generalmente es por un Raynaud o un Puffy Fingers, uno pide anticuerpos, unos ANAS, y si le da un patrón centromérico, un anticuerpo anti-SCL70, es diagnóstico de esta enfermedad, y hay que remitir pronto a reumatología para detectar compromiso orgánico grave. Y las miopatías inflamatorias, pues si tienen ustedes un paciente con debilidad muscular, siempre mirar las enzimas musculares, pues están elevadas generalmente, incluso la CPK más de 10 veces el límite superior, y ya dependiendo de si encuentran los signos cutáneos que ya vimos, pedir una resonancia muscular de cintura escapular y pélvica para mirar el grado de inflamación, y un panel de miopatías que son los anticuerpos específicos. Pero lo más importante es una miopatía, siempre mandarla a estudiar, porque puede tener muchas etiologías, pero de manera y especialmente hospitalaria si hay disfagia o cefaloparesia.
Recuerden que los ANAS, en este contexto, la significancia clínica es más de 1 en 160, ojalá uno más de 1 en 320, porque unos ANAS en 1 en 80 pueden estar positivos hasta el 30% de la población general sin tener enfermedad autoinmune ni posibilidad de desarrollarla. Entonces, cuando tengo unos ANAS más de 160 en este contexto, o uno en 320, que menos del 5% de la población general tiene ANAS en esta dilución, pues les va a dar más valor para remitir a medicina interna o a reumatología. Otra manera de ver el asunto es, digamos, partir de algunos síntomas y partir a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo tengo fotosensibilidad, que se define como una reacción anormal a la exposición solar que obliga a retirar al paciente, a retirarse la exposición al paciente, y hay síntomas sistémicos como artritis o fiebre por más de una semana. Lupus es un diagnóstico, entonces ya sabemos que pedimos estos exámenes. Lo mismo el eritema malar, que respeta el surco nasogeniano. Si hay Raynaud, ya sabemos qué exámenes pedir. Cuando haya R factor reumatoide anti-CCP y la sospecha de Sjögren o de lupus eritematoso, como ya lo vimos. Entonces, a partir de ciertos síntomas como cardinales, uno también puede sospechar la enfermedad y pedir los anticuerpos. Lo otro es la espondiloartritis. Creo que es muy importante para ustedes lo que ya habíamos resaltado del dolor lumbar, detectar el paciente con dolor lumbar inflamatorio. Entonces ahí tal vez lo más importante es pedir una radiografía, ¿cierto? Una radiografía AP de pelvis o con proyección de sacroiliaca, donde ustedes van a mirar la parte, sobre todo de los 2 tercios inferiores de la sacroiliaca, más hacia el lado ilíaco como hacia el lado sacro. Ustedes empiezan a ver que hay una disminución aquí del espacio articular, hay unas erosiones que se hacen al lado y lado. Aquí hay un pseudo ensanchamiento del espacio articular y aquí se perdió el espacio, la articulación sacroiliaca. Entonces creo que en general mi posición personal, aunque es un tema debatido, cuando un paciente tiene dolor lumbar inflamatorio de más de 2 años de evolución, yo primero pido una placa de pelvis. Si no encuentro sacroiliitis en la placa, debo pedir 2 exámenes, una HLA-B27 y una resonancia simple de articulaciones sacroiliacas con secuencias de supresión de grasa o secuencias STIR, porque esto permite el diagnóstico temprano, tener edema medular óseo, hace lo que se llama el diagnóstico de una espondiloartritis axial no radiográfica, porque no se detectó en la radiografía, pero sí en la resonancia. Digamos que también recientemente lo que nos enseñaron a todos en pregrado, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, ya es un término que está en desuso, ya se cambió por la espondiloartritis axial radiográfica. Esta es axial, no radiológica, porque no se detecta por rayos X, pero sí por resonancia. Entonces es muy importante ante un dolor lumbar inflamatorio pedir estos exámenes para hacer un diagnóstico temprano, porque estos pacientes, si no se les da antiinflamatorios o si no mejoran terapia moduladora de la respuesta biológica, pueden llegar a anquilosis de la columna lumbar. El problema es tener una alta sospecha. Nosotros tenemos en el Hospital Pablo Tobón Uribe un estudio hace varios años como de la clínica de las espondiloartritis, y hay un retraso de 13 años del dolor lumbar inflamatorio. Son los pacientes que ustedes ven todos los días, que les han hecho bloqueos, radiofrecuencia, mejoran parcialmente con AINES, pasan los años y los años, y cuando ustedes los diagnostican ya tienen una disminución franca de la movilidad de la columna lumbar. Lo otro es el HLA-B27. Eso es importante saberlo porque este examen tiene como un gradiente geográfico. Los pacientes que tienen espondiloartritis radiográfica axial, si viven en Noruega o solución de Noruega o Dinamarca, el 90% tienen HLA-B27 positivo, en nuestro medio es un 50%. Entonces, si es positivo ante una clínica, les ayuda, pero si es negativo, no les descarta el diagnóstico. Y el último escenario que les quería mostrar es, digamos, lo que es la poliartritis o el enfoque de dolor musculoesquelético de inicio tardío. Entonces, tal vez resaltar, esto es más frecuente de lo que ustedes piensan o de lo que uno piensa, es la polimialgia reumática, es la vasculitis de grandes vasos más frecuente. Entonces recuerden, paciente que tenga rigidez en flexores del cuello, en cintura escapular o pélvica, siempre pedir reactantes de fascia aguda. Entonces digamos que el manejo es relativamente sencillo con dosis moderadas de glucocorticoides y hay una mejoría rápida de los síntomas. Ese es el escenario más frecuente. También miren que hay otras enfermedades que pueden comprometer inicio tardío de más de 50 años. La artritis reumatoide en general, a diferencia de la artritis típica de articulaciones pequeñas de manos y de pies, puede hacer compromiso de grandes articulaciones con fiebre. Entonces siempre recuerden pedir el factor reumatoide anti-CCP. Lo otro es una espondiloartritis de inicio tardío. Digamos que aunque esta enfermedad empieza antes de los 45 años, pero si en nuestro medio hay un retraso diagnóstico de hasta 13 años,
hay pacientes que uno puede tener de 60 años y hace 15 empezaron o 16 el dolor lumbar, entonces cumplían la edad. Entonces uno puede siempre, recuerden, un dolor lumbar inflamatorio, las imágenes que ya mencionamos, lupus eritematoso sistémico de inicio tardío es un poquito más de más síntomas secos, más polimialgia, ya sabemos los anticuerpos que se solicitan. Esto es muy importante, la enfermedad por pirofosfato de calcio. Es una enfermedad que puede dar parecido a atopatías por ácido úrico con gota, en este caso pseudogota, y puede dar una poliartritis. Generalmente es una poliartritis donde uno ve una mano muy inflamada y una mano normal, y también hay imágenes típicas como la calcificación del menisco de la rodilla, como la colocalcinosis o la calcificación del ligamento triangular del carpo. U otro cuadro que es lo que se llama el crown dense o el síndrome de la corona radial de la apófisis odontoides, donde hay una calcificación y los pacientes pueden hacer fiebre y un cuadro de meningismo. También las miopatías inflamatorias, ya lo vimos, la debilidad, uno pide las enzimas musculares, como ya lo vimos, las vasculitis sistémicas dan más que rigidez, mialgias, pero hay mucho compromiso del tracto respiratorio superior, inferior o renal. La osteoartritis, pues que es de todos los días, saben que es un dolor mecánico, puede haber rigidez, pero de corta duración. A veces cuando hay crisis inflamatorias, por ejemplo en rodilla, puede haber una elevación, pero es discreta de los reactantes de fascia aguda, la parte tendinosa, que obviamente por imágenes y por clínica se diagnostica, y los dolores crónicos como fibromialgia, donde el dolor generalizado y los síntomas somáticos no dolorosos son como la clave del diagnóstico. Lo otro es ya pensar siempre en pacientes de mayores de 50 años en las neoplasias. Ojo, cuando hay una poliartritis que es refractaria, que es de miembros inferiores, hay compromiso sistémico. Entonces, obviamente, son pacientes que pierden peso, que hacen anemia, tal vez importante como causa de dolor. Ojo con el mieloma múltiple, esos pacientes que tienen dolor óseo, que es refractario, si tienen anemia, sedimentación muy alta, generalmente por encima de 100 hay que pensar en una neoplasia o calcio elevado, pensar en esta posibilidad. También las infecciones crónicas como la endocarditis, ojo, cuando haya artritis esternoclavicular y síntomas sistémicos, pensar en esta condición, factores de riesgo como drogadicción endovenosa, etcétera, la artritis séptica, siempre que tengan una articulación previamente comprometida por una artritis reumatoide y una osteoartritis y tienen eritema, pensar en infecciones. También hay causas que se pueden confundir, como el Parkinson o alteraciones neurológicas, donde por ejemplo si hay debilidad muscular es más distal, hay atrofia y obviamente hay temblor y o más déficit neurológico y no eleva los reactantes de fascia aguda. Las miopatías por medicamentos, las estatinas pueden dar más mialgias en general. No es que el medicamento dañe la fibra, sino que puede inducir una enfermedad autoinmune como una miopatía. También las endocrinopatías, ya lo dijimos, generalmente es más la debilidad, entonces siempre pensar en la parte metabólica, calcio, fósforo, TSH, etcétera, para hacer el diagnóstico. Entonces ya para terminar, pues como conclusión, miren que el dolor musculoesquelético es un motivo de consulta frecuente en medicina, que un enfoque clínico orientado paso a paso permite como mirar en primer lugar descartar las causas periarticulares como las más frecuentes. Miren que si uno hace una revisión exhaustiva y ordenada, que no es potestad de reumatología, digamos que por una anamnesis cuidadosa uno puede llegar a ciertos diagnósticos. También otro enfoque, ya descartando la parte periarticular, según el número de articulaciones comprometidas, permite aproximarse a un diagnóstico específico. Y miren que tal vez el punto de partida es diferenciar muy bien el dolor mecánico, pero sobre todo detectar ese dolor inflamatorio. Entonces miren que toda esta aproximación inminentemente clínica lleva a un diagnóstico reumatológico específico y a una solicitud racional de ayudas diagnósticas para uno poder hacer sobre todo diagnósticos tempranos que eviten como un daño de órgano o el daño de una articulación. Eso es lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, muy completa la charla. Gracias por esa parte también de saber cuando uno tiene una sospecha, cómo enfocar, qué pedir. A veces uno sí tiene como la idea, pero no tiene tan claro exactamente qué exámenes valen la pena tener para el paciente. Muchas gracias por todo ese enfoque. Abrimos el espacio para preguntas. Doctora María Patricia, creo que estás ahí ya en Es la que línea para... estaba intentando hablar.
Doctor Carlos, muchísimas gracias, pues primero por estar siempre con nuestros residentes, con nuestros fellows, pues, porque son demasiado felices en esta rotación. Gracias. Y yo sé que ustedes también están contentos, pero pues realmente nos aportan demasiado a nosotros, ustedes pues en este aspecto. Yo creo que es súper importante como este trabajo en equipo con reumatología y nosotros en clínica de dolor musculoesquelético, porque yo creo que se mezclan muchas veces los pacientes, ¿cierto? La fibromialgia que ustedes ven, que luego nosotros vemos, muchas veces los pacientes han sido muy estudiados por ustedes, pero a veces nos llegan a nosotros de primera vez. Entonces es muy importante nosotros saber enfocar bien. Y lo que nos enseña, pues la parte de los exámenes realmente enfocados a la patología que queremos buscar, también me parece súper importante. No, yo te agradezco pues porque la conferencia me pareció muy, muy, muy buena. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, no sé si hay alguien que nos quiera hacer preguntas. Ánimo, no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Está muy buena. Bueno, yo creo que todo quedó muy claro y muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio y por todos también los que se pudieron conectar. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a lo que necesiten en la Clínica Universitaria Bolivariana y siempre bienvenidos a la rotación. Feliz noche y un abrazo para todos. Feliz Doctor, yo noche, le gracias. quería hacer una pregunta de los AINES. Sí. Pues yo quisiera que me contara un poquito cómo ese enfoque ustedes de los AINES por ciclos tan largos. Pues a mí me gustaría como cuál es realmente su experiencia en eso. Sí, mire, no, digamos que en general yo creo que el axioma de los AINES es válido en el sentido de que los AINES tienen que ser a la dosis antiinflamatoria por el menor tiempo posible. Digamos que nosotros AINES utilizamos, generalmente son 2 semanas de antiinflamatorios, pero a la dosis antiinflamatoria. A veces creo que hay el error de dar dosis subóptimas de AINES que son más analgésicas que antiinflamatorias y eso aumenta como la toxicidad. Tal vez yo creo que usted se refiere a que hay una entidad nosotros en específico que si utilizamos AINES más largo rato, que es las espondiloartritis. Entonces, cuando uno diagnostica una espondiloartritis axial, bien sea radiográfica o no radiográfica, la primera línea son antiinflamatorios. Digamos que las guías actuales hablan de 2 semanas, pero realmente uno debe darle más tiempo. Lo que nosotros hacemos es dar mes y medio de un AINE, inicialmente un COX-2 selectivo, y si el paciente sigue con actividad de la enfermedad, pasamos, por ejemplo, a otro AINE, pues nosotros a título personal preferimos los AINES de acción larga, no de varias veces al día porque los pacientes toman muchas pastillas, entonces de una AINE de acción de 24 horas pasamos a un Oxicam, por ejemplo. Pero si después de 3 meses el paciente, de dar mes y medio un AINE y después de dar un AINE otro mes y medio, el paciente sigue con actividad o axial principalmente, ya pasamos a medicamentos biológicos. Pero realmente nosotros rara vez, por ejemplo en osteoartritis, yo no utilizo AINES porque es un grupo de alto riesgo, anticoagulados, con riesgo de perforación gastrointestinal, prefiero utilizar otros medicamentos, pero digamos que ese es el escenario en el cual utilizamos AINES por más largo rato, pues, más largo plazo. Si usted tiene que utilizar un AINE, muchas veces es posible que esté ante una enfermedad inflamatoria que no diagnosticó. Entonces, a veces te toman AINES, los suspenden y los vuelven a tratar, pero tal vez es la única excepción para nosotros utilizar AINES como más de 2 semanas, la espondiloartritis, la toxicidad, son pacientes jóvenes, pero realmente el riesgo de que haya falla renal o que haya hepatitis o compromiso gastrointestinal en pacientes que son jóvenes, pues es raro y obviamente uno hace una vigilancia clínica y paraclínica. Pero de resto, nosotros, pues personalmente, salvo espondiloartritis, yo no utilizo AINES más de 2 semanas. Gracias, doctor. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, entonces siempre a la orden en la clínica y feliz noche, gracias. Feliz noche. Que esté muy bien. Hasta luego. Muy buenas. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.